Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima del año 1606. Nació en Mayorga, España, en 1538. Los datos acerca de este arzobispo, personaje excepcional en la historia de Sudamérica, producen asombro y maravilla. Los historiadores dicen que este Santo Toribio fue uno de los regalos más valiosos que España envió a América. Las gentes lo llaman un nuevo San Ambrosio, y el Papa Benedicto XIV dijo que él era sumamente parecido en sus actuaciones a San Carlos Borromeo, el famoso arzobispo de Milán. Toribio era graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, España, cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Roma aceptó y envió el nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de 3 meses de dudas y vacilaciones aceptó. El arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote le propuso darle todas las órdenes en un solo día, pero él prefirió que le fuera confiado una orden cada semana, para así irse preparando debidamente a recibirlas. En 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5,000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una gran situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que esa era la costumbre. El arzobispo les respondió que Cristo es verdad y no costumbre, y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. A los pecadores públicos les respondía fuertemente, aunque estuvieran en altísimos puestos. Las medidas enérgicas que tomó contra los abusos que se cometían le atrajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Él callaba y ofrecía todo por amor a Dios, exclamando: al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor. 3 veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis de Lima. En la primera vez gastó 7 años recorriéndola. En la segunda vez duró 5 años y en la tercera 4 años. La mayor parte del recorrido era a pie, a veces en mula, por caminos casi intransitables, pasando de climas terriblemente fríos a climas ardientes. Eran viajes para destruir la salud del más fuerte. Muchísimas noches las tuvo que pasar a la intemperie o en ranchos miserabilísimos, durmiendo en el puro suelo. Los preferidos de sus visitas eran los indios y los negros, especialmente los más pobres, los más ignorantes y los más enfermos. Logró la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era al templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos, que se había preocupado por aprender muy bien. Aunque en la mayor parte de los sitios que visitaba no había ni siquiera las más elementales comodidades, en cada pueblo se quedaba varios días instruyendo a los nativos, bautizando y confirmando. Celebraba la misa con gran fervor y varias veces vieron los acompañantes que mientras rezaban se le llenaba el rostro de resplandores. Santo Toribio recorrió unos 40,000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Pasó por caminos jamás transitados, llegando hasta tribus que nunca había visitado un hombre blanco. Al final de su vida, envió una relación al rey contándole que había administrado el sacramento de la confirmación a más de 800,000 personas. Una vez una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla,
Pero al ver al arzobispo tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodillas ante él y le atendieron con un gran respeto las enseñanzas que les daba. Santo Toribio se propuso reunir a todos los sacerdotes y arzobispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada 2 años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada 7 años a los de las diócesis vecinas. Y en estas reuniones se daban leyes severas, y a diferencia de otras veces en que se hacían leyes pero no se cumplían, en los sínodos dirigidos por Santo Toribio las leyes se hacían y se cumplían, porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Nuestro santo era un gran trabajador. Desde muy de madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente: nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Fundó el primer seminario de América, insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando al llegar había 150 y cuando murió ya existían 250 parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día, al regalarle sus camisas a un necesitado, le recomendó: váyase rápido, no sea que llegue mi hermano y no me permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Cuando llegó una terrible epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos, y él mismo recorrió las calles acompañado de una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo y rezando con los ojos fijos en la cruz, pidiendo a Dios misericordia y salud para todos. El 23 de marzo de 1606, un jueves santo, murió en una capilla de los indios, en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que le daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir, y repetía aquellas palabras de San Pablo: deseo verme libre de las ataduras del cuerpo y quedar en libertad para encontrarme con Jesús. Ya moribundo, pidió a los que rodeaban su lecho que entonaran el salmo que dice: de gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima, un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Después de su muerte, se consiguieron muchos milagros por su intercesión. Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a 3 santos: Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726, y toda América del Sur espera que este gran santo e infatigable apóstol, quizá el más grande obispo que ha vivido en este continente, siga rogando para que nuestra santa religión se mantenga fervorosa y creciente en todos estos países. Esta fue la historia, mis hermanos, de Santo Toribio. Él fue de España a Santa Rosa de Lima, enviado a ese país. Y todo lo que hizo, lo hizo por pura gracia de Dios. Dios concede las gracias a las personas. Y este santo fue muy bueno. Se dedicó con todo el corazón a enseñarles la religión a los indígenas y a los negros, a los que vivían en aquellos países en aquel entonces. Se dice que en su historia que su arquidiócesis era muy grande y que llegó a visitarla muchas veces. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos, cuando estos hombres se dedican de todo corazón a hacer la voluntad de Dios? Dios los protege de todo peligro. Miren estos que venían a atacarlo,
cayeron ante sus pies de rodillas y lo atendieron y le ayudaron, y él les enseñó de la religión, les enseñó del amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, este obispo era excepcional. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no cualquiera se atreve a andar por lugares peligrosos, lugares que eran muy fríos y lugares que de repente eran demasiado calientes. Y él lo hacía la mayoría de veces caminando, y dice aquí en su historia que a veces en mula, pero por lugares muy peligrosos, muy fríos, muy calientes, y que por caminos también que eran intransitables, caminos por los cuales jamás había pasado una persona. Era difícil, mis hermanos, en aquel entonces para él, porque también cuenta aquí que esos lugares donde él se presentaba, era muy difícil que las personas se hubieran encontrado con un blanco, con una persona de color blanco, ¿verdad? Porque todos ellos eran morenos o indígenas, y entonces pues se les hacía raro encontrarse con una persona de color. Pero como les digo, mis hermanos, la protección de Dios siempre nos acompaña, y él lo hacía con mucha devoción, porque sabía bien a quién estaba sirviendo, y trabajó incansablemente, mis hermanos, al igual que San Pablo. Cuando San Pablo iba a los pueblos paganos, iba a esas naciones donde no conocían a Dios, y les comenzaba a hablar de la buena nueva, que no le entendían absolutamente nada, pero que con el tiempo estas personas se enamoraban también muchísimo de nuestro Señor Jesús, y seguían también a San Pablo, y seguían la religión. Hermanos, por esta causa, nuestro Dios les dedicó con gran cariño a estos hombres, llamarlos santos. La Iglesia Católica los considera santos porque sí lo fueron en realidad. No se guardaron nada para ellos solos, sino que ayudaron a las demás personas a crecer en santidad. Fíjense bien lo que dice en su historia. Dice: Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a 3 santos: Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. 3 grandes santos. Por eso les digo, hermanos, que no solamente él se hizo santo por la ayuda de Dios, sino que estos 2 hombres y esta mujer llegaron a la santidad gracias a que conocieron de la religión, a que Santo Toribio llegó a bautizarles, llegó a confirmarles, y más tarde estos 2 hombres y esta mujer se vuelven santos también por su gran amor a Dios. Y en eso tenemos que trabajar también muchos de nosotros para llegar a la santidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.